¿Estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, buenos días, buenas tardes. Estamos al mediodía, una conferencia de prensa con respecto al hecho sucedido en Brinkman, el lamentable suceso que ocurrió en la localidad de Brinkman el día 2 de noviembre del corriente año. Me voy a presentar a los colaboradores de la Fiscalía. En primer término, Marisa Paviolo, que es secretaria de la Fiscalía de acá de Morteros, la prosecretaria Lía Wagner, la ayudante fiscal Silvana Cisterna, y quienes hablan, Oscar Alberto Gieco. Yo soy fiscal de instrucción de la ciudad de San Francisco y actúo en subrogación de la doctora que está a cargo de Itoco, que está a cargo acá de Morteros, pero pues está compensando feria y está con licencia, por el cual me encargo yo de las resoluciones de los casos en la temporada que ella no esté trabajando. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de ustedes. Disculpen no haberlos atendido a todos en forma personal, pero es prácticamente imposible y materialmente también lo es, llevar a cabo conversaciones particulares o individuales con todos los medios, por el cual optamos por una conferencia de prensa para que todos los medios puedan evacuar sus dudas y salir con la información correcta y precisa y certera que necesitan todos los ciudadanos saber. Bueno, voy en primer lugar a comentar cómo fueron y ocurrieron los hechos que se desarrollaron en la localidad de Brinkman el día 2 de noviembre de 2024. Fuimos anoticiados de un incendio que ocurría acá en la vivienda en calle Casero 857 de la localidad de Brinkman, por el cual nos informaba acerca de un siniestro, más precisamente un incendio que había ocurrido en dicha vivienda. Por tal motivo, personal de Fiscalía se constituye en el lugar del hecho y ahí nos informan que a pesar de, aparte de todos los daños materiales que tenía la vivienda, también se encontraba el cuerpo calcinado de una menor de 8 años, quien en vida fuera ALB, no vamos a dar los nombre y apellido por una cuestión obvia, se encontraba totalmente calcinada. De tal manera se convocó a policía científica de la ciudad de San Francisco, que inmediatamente se ubicaron en el lugar del hecho, efectuaron distintas diligencias probatorias, donde se pudo determinar algunas cuestiones. Ahí se hizo planimetría, se sacaron fotografías y demás constancias y se trasladó el cuerpo hasta la morgue de la ciudad de San Francisco para que los peritos efectuaran los primeros informes de rigor. En ese momento, dado en la posición que se encontraba la víctima, toda vez que estaba boca abajo con ningún signo de defensa, ya se sospechaba de algún signo de criminalidad que podía haber sobre la misma. De tal manera, se habló específicamente con los médicos forenses para que determinaran si efectivamente había sido causado el fallecimiento de la niña por una causa del incendio o había otra causa exterior que había provocado su fallecimiento. De tal manera, de inmediato el cuerpo fue llevado hasta la morgue de la ciudad de San Francisco y ahí los peritos, tanto el doctor Pispiero como Viñolo, procedieron a efectuar la pericia correspondiente y de inmediato ya teníamos los informes pertinentes. En base al informe de bomberos de la policía de la provincia de Córdoba, ya determinamos que en el lugar había signos de criminalidad, toda vez que el representante de los bomberos de la policía de la provincia de Córdoba, el señor Pascusi, informó, le voy a leer textualmente lo que informó, que el siniestro ocurrió en el ambiente destinado al dormitorio de la planta alta. Cabe mencionar que el inmueble consta de 2 plantas. En la planta baja hay un comedor, un dormitorio, y en la parte de arriba estaba el dormitorio donde dormía la menor. En ese lugar, continúa diciendo el informe, informando precisamente el bombero, se dice que se puede evidenciar que el ambiente destinado al dormitorio de la planta alta, donde se puede evidenciar precisamente marca de fuego identificada sobre los materiales combustionados, se localiza la zona de origen del fuego próximo al muro noreste, lugar donde se disponía una cama de una plaza. Ya esos primeros indicios nos daban a entender que efectivamente el incendio, lo que habíamos nosotros establecido visualmente y los bomberos de la localidad de Brinkman, se trataba de un incendio que habría sido de forma dolosa, o sea, no fue algo que sucedió por cuestiones del momento, sino que había algún signo de duda. Por tal motivo, continuando y le preguntamos bien a los bomberos, continúa diciendo
el bombero de la Policía de la Provincia de Córdoba, que dice: con respecto al agente térmico que dio inicio al fuego, se descarta un fenómeno eléctrico, ya que al realizar una inspección sobre la instalación eléctrica no se evidencian prestigios de la ocurrencia de un anómalo de esta característica, y también mencionaron que la zona de origen antes mencionada no trasciende ningún circuito eléctrico. También se descarta, sigue diciendo el informe, como posible agente térmico la brasa de una colilla de cigarrillo, ya que estas presentan la característica de incendio abundante, de emanación de humo por ser de proceso lento, totalmente contrario a las características del incendio en cuestión, el cual presenta evidencia de ser un proceso rápido y evolución completa, particularidades propias de una llama de difusión tal como se llama como una llama de un encendedor, sería fosfórica o el elemento apropiado de encendido, que al tomar contacto con los combustibles adyacentes dio lugar a lo ocurrido. Es dable aclarar que el presente hecho de incendio necesitó un factor antrópico para su combustión, es decir, que ya estamos en presencia de un agente externo, de llama libre, por el cual se provoca el incendio, para indudablemente ocultar lo que había ocurrido con la niña. En base a eso hicimos especial hincapié con respecto a la autopsia, ya informado de todas estas anomalías que se encontraban con respecto al lugar del hecho y la posición de la menor y demás. Informamos de todo esto sucedido para que precisamente los peritos, los médicos forenses, trataran de establecer cómo había ocurrido y qué había pasado con respecto a esto. Los mismos médicos forenses nos informan que el cuerpo de la menor estaba muy calcinado, por el cual era muy trabajoso trabajar sobre la misma, por el cual hicimos especial hincapié que se tratara de establecer cuál fue la causa eficiente de la muerte. Es así que en el primer informe los médicos forenses nos detallan que en la tráquea, que una parte que había quedado completa, que no había sido calcinada por completo, se encontraba limpia, es decir, que no se advertía la presencia del monóxido de carbono, por el cual la menor no había inhalado el humo estando en vida. Por una cuestión lógica, ya estaba fallecida al momento de ocurrencia del incendio. Ahí ya sospechaba la criminalidad de que podíamos estar en presencia de un homicidio. Profundizamos la investigación y lo que hizo establecer que indudablemente estábamos en presencia de un fenómeno que era externo cuando hablamos de un homicidio. También los médicos nos informaron que no había en los pulmones, no estaban colapsados, por el cual también se descartó la presencia precisamente de monóxido de carbono, y también de la posibilidad de que haya sido asfixiada, dado que los pulmones estaban en buenas condiciones dentro de lo calcinado que se encontraba, por el cual tampoco se podía establecer que había sido asfixiada. También del informe de algunos órganos que habían quedado, digamos, no destruidos en su totalidad, se pudo establecer también que no había signos de que había sido agredida con un elemento punzante o cortante, ni tampoco había sido agredida con un arma de fuego. Continuando con la investigación, se nos informa también los médicos forenses que había algunos vestigios de daño en el cuerpo, de posiblemente algunos hematomas, que podían establecer algún tipo de golpe previo al fallecimiento, a pesar de lo deteriorado del cuerpo. Por el cual el gran calor que tomó el cuerpo, nos informan los médicos forenses que se destruye el cráneo, entonces estamos ante la posibilidad de cuál había sido la causa eficiente de la muerte. Así nos informan que la probable causa eficiente de la muerte sería un traumatismo de cráneo, y eso es porque había signos indirectos de una hemorragia encontrada en la base del cráneo. Es decir, que si bien no había concretamente, dado el cráneo que estaba lamentablemente muy destruido, no había ningún vestigio de golpe, pero la hemorragia que se encontraba en la base del cráneo hablaba elocuentemente de que había sido un golpe en su cabeza que le provocó ese derrame cerebral, lo que le causó un paro cardíaco, primeramente un paro respiratorio, y lo que llevó a un paro cardíaco que le provocó la muerte. Entonces, en concreto, los informes que nos daban los médicos forenses establecían que la muerte de la niña había sido traumática, que había sido provocada antes del incendio, que el incendio indudablemente fue para ocultar el homicidio de la niña, y que la causa eficiente podría ser un golpe, un traumatismo de cráneo, lo que le produjo una hemorragia cerebral
que lo que podía haber provocado ese derrame, el paro respiratorio que le ocasionó su muerte. ¿Se sabe cuántas horas antes de eso murió? Claro, a eso voy. Yo voy a narrar todo y después ustedes las preguntas que quieran hacerme. Con respecto a lo que nos informan los médicos forenses, es que de acuerdo a la autopsia, en el estómago todavía había restos de comida que no habían evolucionado, es decir, que la muerte databa aproximadamente entre las 11:30 y 2:30 del día ese que ocurrió el hecho, más precisamente 2 horas después de la ingesta de comida. Les voy a seguir narrando que los niños esa noche cenaron aproximadamente a las 21:30, 12 horas, que es cuando ocurre el hecho y por eso nosotros fijamos y por cuál llegamos hacia los coimputados, como podrían ser los autores, en este caso están acusados como supuestos autores en esta etapa del proceso, de que habrían cometido el homicidio en contra de la niña. Teníamos entonces, como ya les dije, una muerte traumática que había sido ocasionada antes del incendio, que fue indudablemente provocado para ocultar el homicidio, y que la muerte databa aproximadamente entre las 11, 12 de ese mismo día que ocurrió el hecho. Continuando con la investigación y finalmente con respecto a las conclusiones de la autopsia, el médico forense determinó que probablemente de los órganos, tanto genitales de parte del ano como vagina, podría haber algún desgarro que es compatible con un abuso sexual, por el cual esa muestra se va a remitir al Instituto de Medicina Forense para un examen anatopatológico para determinar si efectivamente estaba abusada o no y había algún tipo de desgarro. En principio los médicos dijeron que era compatible y posiblemente podría haber algún tipo de abuso sexual. Lo que tenemos que determinar, de acuerdo al estudio anatopatológico, es si efectivamente era de larga data o reciente y demás, pero eso lo va a dar el informe y queremos tener certeza al respecto. Pero hay indicios de un posible abuso sexual. Y también se remitieron muestras de los órganos de la niña para hacer un estudio toxicológico para determinar si había presencia de droga, estupefaciente o alcohol en el cuerpo de la menor. En base a eso, ya teniendo en cuenta y ya los investigadores teniendo en cuenta todos estos antecedentes de la autopsia y teniendo en cuenta también y valorando todo lo que nos habían informado los bomberos, nos circunscribimos un poco lo que había pasado en el interior de la casa. Así, relevando cámaras del lugar del hecho, pudimos establecer que las dos personas, tanto Simeone como el otro coautor del hecho, Varela, se encontraban en el lugar del hecho a la hora que ocurrió el deceso de la misma, atento al informe de la autopsia que databa la muerte de la niña aproximadamente entre las 11 y 12 de la noche. Es así que las cámaras de seguridad de un lugar vecino detectan que el día, precisamente que ocurrió el hecho, el día anterior, siendo las 21:16 horas, se lo ve llegar a Varela, que llega al domicilio donde ocurrió el hecho, sobre calle Caseros, él circulaba en sentido oeste-este, que era Varela en bicicleta y que llega al lugar del hecho. Después los registros fílmicos establecen que siendo las 00 horas con 20 segundos, se observa a este último retirarse de la vivienda de Infante en sentido este-oeste con rumbo desconocido, regresando a las 00:09 con 34 horas. Minutos después, siendo las 00:11 minutos, se observa al señor Simeone Ezequiel retirarse de la casa, es decir, el padrastro de la niña, en la última bicicleta en que había llegado Varela, y siendo las 0:24 horas, se lo observa a Varela retirarse del lugar del hecho. Es decir, que los dos coautores que están imputados, y por eso la imputación respectiva y la detención de los mismos, ocurre porque desde las 21:16 horas hasta las 0:24 horas, estuvieron en el lugar del hecho y en la hora que ocurre el homicidio de la víctima. Lamentablemente ocurre el homicidio. Después se puede observar que siendo aproximadamente las 3:27 horas, las 3 horas con 27 minutos del día 2 de noviembre, Simeone regresa al domicilio, más precisamente a bordo de una bicicleta para posteriormente observar que no hay ningún movimiento. Es decir, que antes y durante el hecho, de la hora que ocurre el hecho, no hubo ninguna persona ajena al lugar, salvo Varela y el coimputado de Simeone, que estaban en el lugar del hecho y que podrían haber cometido el homicidio que se los acusa. Posteriormente no hay más ningún movimiento
y siendo aproximadamente las 9:46, registra la cámara de seguridad vecina un nuevo movimiento por parte de Varela que sale de la vivienda que ocupaba. Yendo al hecho en sí del incendio, nuevamente apelamos a las cámaras de seguridad, donde nos establece que siendo las 13:36 horas, destaquemos que en el lugar habían quedado la menor fallecida y dos menores que también habitaban, que estaba al cuidado de Simeone, porque la madre no estaba en el lugar, el lugar estaba más precisamente en Mortero con otra persona. Siendo las 13:36 minutos, observa al señor Simeone retirarse del domicilio con dos menores de edad circulando por la vereda en sentido cardenal este-oeste para luego tomar calle Buenos Aires en sentido sur-norte, pudiendo visualizar que uno de los niños, bueno, describen cómo estaban los niños, y el segundo lleva una remera de color clara para posteriormente, siendo las 13:46, es decir, que fue el mecanismo que utilizó Simeone, es retirar los niños del lugar del hecho para después provocar el incendio y así poder despistar a las autoridades policiales y judiciales para que tapar el homicidio que había provocado. Es decir, lo que tenemos entendido y corroborado es que lo lleva a una plaza cercana, aproximadamente a 2 cuadras del lugar, donde los lleva a los niños a ese lugar, para después, siendo las 13:46 horas con 47 segundos, sigue el informe diciendo, del relevamiento de las cámaras, se observa regresar al domicilio del señor Simeone solo, pudiendo visualizar que este ingresa al domicilio para posteriormente, siendo las 13:54, se observa al vecino colindante al lugar de ellos salir de su morada y salir presurosamente hacia el lugar donde ocurría el incendio. Es decir, que la estrategia que utilizó Simeone en este caso fue retirar a los niños a las 13:36 horas, llevarlo hasta la plazoleta, dejarlo fuera de la casa, regresar a las 13:46 y solamente 9 minutos después un vecino advierte el humo, llama a los bomberos y que justamente estaban en una reunión, estaban todos juntos, a los pocos minutos llegan al lugar del hecho que son aproximadamente a las 13:59, es decir, que de que el vecino advierte el humo y el fuego, los bomberos rápidamente acudieron al lugar del hecho y 5 minutos después llegan al lugar y empiezan a combatir el siniestro con lo que ya les mencioné anteriormente, encontrando el cuerpo calcinado y la vivienda destruida en gran parte por el incendio. Es decir, que el imputado, de acuerdo a las cámaras, regresa y a los 9 minutos de que él regresa, ya el vecino advierte que había fuego en la casa, lo que indudablemente nos da cuenta que fue el que provocó el incendio sin lugar a dudas. De manera tal que, atento a todas las pruebas reunidas, nosotros consideramos que eran coautores del delito de homicidio, por el cual ordenamos la detención inmediata de estos dos sujetos y la aprehensión de los mismos, caratulando el hecho como homicidio. Posteriormente, de las averiguaciones efectuadas con distintas encuestas vecinales, sociales y de vecinos, inclusive por el propio padre de la víctima, establecimos que en el lugar los menores no estaban bien cuidados, lo que ya se sabe de toda la localidad y que es comentario de los vecinos del pueblo, de la ciudad, que no eran bien cuidados, que eran maltratados, que ya hubo casos en que se lo habían retirado, se lo habían devuelto, no siendo estos menores, sino que había otros menores involucrados, porque esta mujer tiene, digamos, hijos con dos personas distintas. En base a eso se pudo establecer que en el lugar merodeaba gente extraña, que había, se llama juntas, que consumían drogas, que los menores estaban descuidados, que estaban en la calle, que estaban mal aseados. Tenemos informes del colegio, de la maestra, de lectores, de encuestas vecinales y demás, que los niños no estaban bien cuidados y maltratados y que era un ambiente de cierta violencia, toda vez que algunos vecinos linderos con el domicilio manifiestan que se escuchaban gritos constantes entre la imputada y el coimputado Simeone, que los niños lloraban, que estaba desatendido, y principalmente el padre de la menor manifiesta que la nena en los últimos periodos manifestaba que era golpeada y que la madre, precisamente la coimputada, la golpeaba porque se orinaba encima. Es probable que toda esta situación psicológica de la niña que sufría era por el tema tal vez de abuso, de maltrato y demás. En base a esos condimentos que teníamos, los antecedentes que se reunieron en ese momento,
y demás, que la mujer no estaba presente en el lugar del hecho con todos estos condimentos. Ese día había venido el día viernes anterior al hecho, del sábado, había venido a una cita que le habían hecho de acá del juzgado de acá de Morteros, y luego se había ido con otro individuo y no había aparecido más en todo el día, dejándolos a los niños a la buena de Dios, en manos de esta gente, y por el cual también se la lleva a imputar del delito de comisión por omisión de homicidio calificado agravado por el vínculo en grado de partícipe necesario, toda vez que con su falta de cuidado como guardián de los menores, como custodio protector de los niños, dejó indefensa a los mismos y propició que de alguna manera el otro sujeto, su pareja o la otra persona también, tal vez, digamos, no tal vez, sino que provocara el deceso de la niña. Nosotros también tenemos el testimonio de la persona con la cual estuvo acá en Mortero el día anterior y manifiesta que efectivamente, una vez que efectuó acá la audiencia en el juzgado, estuvo todo el día con él pernoctando y bueno, se despreocupó totalmente como guardián y custodio de los niños, provocando de alguna manera con su omisión o inacción la falta de cuidado que se provocara el deceso de este chico, facilitar el homicidio que tal vez no hubiese ocurrido si se hubiese estado presente, por eso se le imputa de ese delito. En base a eso están las actuaciones labradas y como otro condimento que tenemos nosotros es que el ambiente por el cual vivían esos menores era de extremada violencia, había un cuadro no apto para niños. Se pudo establecer que en el mes de octubre la Fiscalía de Instrucción de esta sede judicial había ordenado un allanamiento y en el lugar donde ocurrieron los hechos se encontró a un prófugo de la justicia por el dicho de violencia familiar y además se secuestró en el lugar un arma de fuego. Todo eso condice a que indudablemente en el lugar no era el propicio adecuado para los menores, por el cual, digamos, por eso se hace extensiva la imputación de homicidio hacia la madre. En base a eso, creo que hay pruebas suficientes que a esta altura del proceso permiten tener por lo menos por acreditado e imputarlo como supuestos autores, en el caso coautores, en el caso de los dos partícipes, tanto Simeone como Varela, del homicidio, y a la madre por su comisión por omisión del delito, por las cuestiones que ya le manifesté anteriormente. Los detenidos están a disposición de esta fiscalía, fueron trasladados al precinto de Bower por una cuestión de seguridad y la mujer también. Así que estamos a disposición, yo creo que hay tiempo todavía para efectuar algunas pericias que restan. Se tomó la cámara Gesell los menores corroboraron algunos dichos de lo que estoy diciendo yo en cámara Gesell, así que todo esto queda totalmente documentado en las constancias de autos. Aparte debemos establecer que, como ya dije anteriormente, de acuerdo al horario en que ocurrieron los hechos, de acuerdo a las cámaras, tenemos que tener en cuenta que los menores desde la hora de 0:24 hasta las 3:27, es decir, 3 horas después que volvió Simeone a la casa, estuvieron solos, eso, o sea, sin la presencia de nadie, ni de la madre ni del padre. Por eso se hace extensivo también la imputación, entre otros condimentos, a la madre por esa omisión de cuidado de los niños. Así que, como verán ustedes, las cámaras mismas revelan que efectivamente no hubo cuidado durante esa vez, y esos dos niños quedaron a la buena de Dios durante todo ese tiempo en que se retiró el supuesto cuidador de los niños. Así que bueno, eso es una prueba reunida hasta el momento, está todo documentado y creo que en este momento es suficiente como para una imputación a todos los individuos, y de acuerdo a la prueba reunida hasta el momento, de acuerdo a lo que se efectuaron los investigadores, que por otra parte quiero felicitarlos porque realmente tuvieron en menos de 24 horas, 48 horas, establecieron toda esta prueba que yo se la estoy diciendo, pero que lleva muchas horas de trabajo, muchas horas de pérdida de sueño, de dejar su familia, tanto los investigadores como los colaboradores judiciales, bomberos de la ciudad de Brinkmann, los bomberos de la provincia de Córdoba, que vinieron en 2 etapas, trabajaron de noche, los médicos forenses que se pusieron al instante al ritmo nuestro y enseguida nos hicieron informes preliminares. Todo eso llevó a este cuadro probatorio
que nos consideramos suficientes en esta etapa del proceso como para imputar a las personas que están involucradas por los hechos que se le atribuye y la calificación por el cual se le imputó. Doctor, ¿cuál es la situación actual hoy de los otros niños? Tengo entendido que ya no es un ámbito competente al nuestro. En ese momento fueron distribuidos de los cuidadores, algunos jugadores que ya estuvieron en otra época, algunos familiares, y bueno, ya será materia de otro organismo estatal para ubicar a los menores y bueno, que tengan el mejor cuidado posible. Doctor, ¿no puede haber habido otros? ¿Cómo? Ese viernes a la noche, algunos vecinos decían de que había alguna juntada en la vivienda. No, eso lo descartamos por completo, toda vez que las mismas cámaras, como ya le comenté anteriormente, revelan que desde las 21 horas hasta las 12, o sea 0 horas 40 del otro día, estuvieron solamente esas dos personas, por eso llevamos la imputación. Y después los niños quedan solos allí. Los niños quedan solos a partir de las 0:24 hasta las 3:27 que vuelve a Varela. ¿Los niños sabían que estaba muerta su hermana? Hay un testimonio, una cámara que hice de una niña que no tenían conocimiento, pero una de las hermanitas dice que fue a despertarla y que no respondía, la movió y quedó ahí porque pensaba que tenía sueño. Porque estaban en la casa en el momento en que se iba muerta la niña. Estaban en la casa. Eso le quería consultar, doctor. Al momento de que se produce la muerte violenta de la niña, solo estarían presentes Varela, Simeone y los niños. Los niños vieron esta escena. No puedo afirmarlo, no lo dicen en la cámara Gesell, pero sí estuvieron en el lugar del hecho. Tengamos en cuenta que son niños de muy poca edad y que no tienen la misma apreciación que tenemos nosotros. Pueden haber estado durmiendo y demás, son niños de muy corta edad, pero las cámaras básicamente lo ubican a estas dos personas en el lugar del hecho a la hora de que se ocurrió el mismo. ¿Adultos no había más en ese momento? No, ya lo que dije anteriormente, las cámaras únicamente captan la presencia de Varela y Simeone, nada más. ¿Declararon Varela y Simeone algo o no? No, porque están todavía no están intimados por hechos que se les atribuye, si bien fueron notificados, tienen que ya nombrar un abogado defensor y próximamente tenemos que fijar fecha y hora para hablar con ellos y tomar su indagatoria. Doctor, le pregunto, a ver, Arely, cuando le devuelve la tenencia a su madre, ¿es por parte de la CENAF, era por parte de la justicia? ¿Por qué ella vuelve a estar con su madre, digo? Porque usted declaró que los otros hermanitos eran sí por la CENAF. Lo que pasa es que la CENAF le devuelve 3 hermanos que son de apellido Simeone, no así esta niña. La doctora tiene más conocimiento de algunos de los hechos con respecto a los menores. Cuando la CENAF interviene para hacer el abordaje a esta familia, en realidad las resoluciones de la CENAF y los pedidos de una medida de tercer nivel son en relación a los hermanitos, no en relación a la niña fallecida y a su otro hermanito, ya que ellos estaban en ese momento al resguardo de su progenitor y con la familia paterna. Estuvieron un tiempo quedándose con una tía paterna, con el progenitor de ellos, que en realidad él, por motivos de trabajo, no estaba todo el tiempo, durante todo el mes, en la ciudad de Brinkman, sino que tenía que trabajar en otros distintos lugares, digamos. A veces se iba por un tiempo, volvía, y mientras él no estaba en el cuidado de una tía paterna, como también de la pareja de la tía. Pero esos son niños Simeone, digamos, y Arely, ¿no? No, estoy hablando de la niña fallecida y su hermanito, que son hijos no del imputado, sino de otra persona. Ellos dos, en ese momento, cuando la CENAF interviene, realiza el abordaje y inician las actuaciones, digamos, las investigaciones para solicitar la medida de tercer nivel con relación a los hijos del imputado, estos dos niños, que no eran hijos del imputado, se encontraban al resguardo de su progenitor. Entonces la CENAF no interviene en relación a estos dos niños porque ya estaban, digamos, al resguardo de su progenitor, que contaba con la colaboración de la familia paterna, digamos, extensiva, hermanos, tíos, etc. ¿Y por qué el regreso, digamos, al seno familiar donde históricamente era muy conflictivo? Nosotros por el momento todavía estamos en investigaciones muy incipientes, estamos realmente por el momento tratando de recopilar los informes y todo lo que se ha, digamos, todo lo que se ha realizado, el abordaje que se ha realizado en la familia en esa época. Por el momento lo que hemos podido determinar es que la CENAF prorroga la medida en relación a los 3 hermanitos que son hijos del imputado, prorroga un tiempo hasta que después se solicita el cese y que en el medio los 2 niños habían ya vuelto a vivir con la madre, digamos,
que estaba en pareja con el Pero puede imputado. ser un acuerdo de padres. Pero puede haber sido por un acuerdo o no, es algo que yo no lo puedo afirmar por el momento porque todos esos informes los estamos O sea, la buscando. CENAF no ¿Puede estaba caber? de acuerdo con que estén ahí, no estaba autorizada que esté la nena ahí. Perdón. La CENAF no había autorizado, digo. Es como, o sea, es lo que les estoy diciendo, lo que tenemos por el momento. La CENAF estaba haciendo informes y estaba haciendo un relevamiento en el seno familiar con relación especialmente a los 3 hijos, a los 3 niños, digamos, que son hijos del imputado. No se expide una resolución, no lo tengo por el momento, una resolución que hable sobre la niña que falleció y su hermanito que no era hijo del imputado. ¿Vamos? Doctor, ¿puede caber alguna responsabilidad, alguna imputación a los encargados de velar, digamos, el Estado por estos niños? Toda materia que recién estamos estableciendo nosotros. Nosotros en este momento nos abocamos al homicidio, que es lo principal, lo que nos compete a nosotros. Y con respecto a esa materia administrativa, se enviarán los informes correspondientes a las autoridades pertinentes para que evalúen si lo que se hizo bien, mal o, bueno, se tendrá que determinar de alguna manera. Lo que nos compete estrictamente a nosotros es el tema de la imputación objetiva de los imputados y el esclarecimiento del hecho. Respecto a lo otro, ya remitiremos los antecedentes pertinentes a los fines correspondientes. Ahí está. ¿Podría haber alguna imputación al progenitor que tenía su resguardo de niña y después por alguna razón terminó en otra vivienda? También lo estamos analizando, estos son los primeros indicios de la investigación, los comienzos. Probablemente pueda haber algún tipo de investigación con respecto a él, y si le cabe algún tipo de imputación, se la haremos o no, ya veremos. Fíjate, usted dijo que el papá biológico de Analía había declarado que según la niña sufría algunos maltratos, pero ¿hubo alguna denuncia formal en este último tiempo respecto a eso? Anteriormente hubo denuncias cruzadas entre la señora Rauch y Vivas de mucha data anterior, y por el momento no había denuncia con respecto a eso. No nos consta a nosotros. Doctor, entiendo, de los 2 detenidos, uno sería puntualmente el autor material del hecho, ¿se estableció o todavía no? Podría ser el autor del hecho, que son en calidad de coautores. Después, una vez que profundizar la investigación, se verá qué grado de participación tuvo cada uno en el hecho en sí. Doctor, los informes patológicos que restan llegar, ¿en qué tiempo aproximadamente serían? Nos informa el médico forense que son aproximadamente 15 días. Es decir, que en 15 días podría haber algún cambio de carátula. Podría haber algún tipo de cambio de carátula en base al informe que nos haga el Instituto de Medicina Forense con respecto a las muestras enviadas, y bueno, vamos a cotejar por el supuesto posible abuso sexual de que podría haber sido objeto, lamentablemente, la menor. ¿Tenía antecedentes Varela? Varela no tenía antecedentes, sí tenía antecedentes Simeone, una condena del año 2023, más precisamente el día 7 de septiembre de 2023, donde había sido condenado a una pena de ejecución condicional de 2 años y 3 meses de prisión. ¿Por qué delito? Los delitos que se le atribuían al mismo eran los... Sí, yo tengo, vamos, ya lo te me disculpa, ya te lo... Perdón, ¿no? Sí, son varios delitos, acá los tengo. Perdón. La sentencia, la número 193 del año 2023, donde se lo condena a una pena de ejecución condicional. Los delitos que se le atribuían hizo un juicio abreviado, ¿no? Amenaza, tenencia ilegal de arma de fuego, desobediencia a un orden judicial y encubrimiento, 2 hechos. Y después delito de violación de domicilio, lesiones leves calificadas, daño y desobediencia a un orden judicial. Esos son los delitos que se le atribuyen, por el cual hizo un juicio abreviado y al cual se le aplicó una condena de ejecución condicional. Se le aplicó 2 años y 3 meses de prisión. Le quería preguntar respecto a la señora detenida ayer, tengo entendido que ya tiene un bebé de meses. ¿Cuál es la situación del bebé?